En 2013, los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud suscribieron el Plan de Acción Mental y dado que el cambio no fue lo suficientemente rápido, se renovó en 2019 para fijar objetivos 2013-2030 en el que se comprometieron a transformar la salud mental y a revertir décadas de olvido, escasa atención y poco presupuesto para atender graves problemas como la depresión, la ansiedad, el suicidio y las adicciones, entre otros. ¿Cuál es el panorama actual en las Américas y particularmente en México, donde las cifras afirman que el 20% de los casi 128 millones de habitantes padecen algún trastorno mental? ¿Cuáles son las políticas públicas y las estrategias recomendadas para lograr avances en este tema? Acompáñanos a conversar con el doctor Miguel Malo, representante de la Oficina de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud en México. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctor Miguel Malo, bienvenido. La Organización Mundial de la Salud publicó en junio de este año el informe más completo sobre la salud mental en el mundo, el más completo desde principios de siglo. ¿Cuáles son las cifras más representativas para la región de las Américas y para México? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como usted lo mencionó, nosotros tenemos un problema de salud mental muy importante que una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia es que ha colocado eso en la agenda de la salud pública, ¿no? La salud mental como un elemento fundamental de los problemas que tenemos en el mundo. Estamos hablando de alrededor de cerca de 20% de la población que tiene algún problema de salud mental y estamos hablando de cerca de 30% de los años de vida con discapacidad, es decir, la medida de morbilidad, porque no tenemos mayor mortalidad con los problemas de salud mental, pero sí morbilidad, ¿no? Entonces estamos hablando cerca de un tercio de toda esa discapacidad que generan las enfermedades en el mundo, el tercio está generado por los temas de salud mental, ¿no? Estamos hablando principalmente de ansiedad, depresión, que ahora con la pandemia, de las estimaciones que tenemos y de algunas de las encuestas hechas en distintos países, estamos hablando de un promedio de aumento de 30-35% de estas patologías con la pandemia. Es un tema, doctor, individual, sin duda, nos afecta individualmente, pero también de forma colectiva. Eso hay que atenderlo. Afecta al desarrollo de un país. Mire, es una pregunta fundamental la que usted hace, porque nosotros en la salud pública hablamos de lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, es decir, usted habrá oído ese término, es decir, ¿qué es lo que hace que cada vez tengamos más problemas de los que nos llegan a los servicios de salud? Entonces, yo hago una metáfora que digo, bueno, nosotros atendemos en nuestros servicios de salud a los ahogados del río de la vida. Si vamos atrás en el río, vemos que hay un puente roto por el que se está cayendo las personas y ahí se producen los ahogados, ¿no? Y ese puente roto son las condiciones en las que vivimos. Y entonces para salud mental son fundamentales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de factores de riesgo para los principales problemas de salud mental? Estamos hablando de problemas en la relación, de disfuncionalidades familiares, de disfuncionalidades comunitarias, de incertezas económicas, por ejemplo, todos los problemas de aumento de pobreza que ha generado la pandemia son un tema importante, un factor de riesgo para la salud mental. Entonces, por supuesto que es un problema de carácter colectivo. A los factores, como bien apunta, doctor, además de los temas genéticos, individuales, familiares, le sumamos temas como no solo la pandemia, la guerra. Bueno, imagínense, lamentable como humanidad que no hayamos aprendido lo que nos ha mostrado la pandemia, ¿no? Y estamos saliendo de una pandemia en medio de una guerra que puede tener un carácter universal, ¿no? En un momento dado, ¿no? O en países, lamentablemente, como México o Colombia, muchos de los cuales usted ha transitado justamente como experto, desplazamientos forzados a causa del crimen organizado y de otro tipo de cosas. Todo eso afecta a la salud mental. Definitivamente. Entonces, sí hay estos elementos colectivos que tenemos que trabajar como sociedad en su conjunto para poder enfrentar los temas de salud mental.
además de las necesidades que tenemos en los servicios de salud para atender apropiadamente esos problemas. Claro, ¿qué detecta la OMS precisamente en países como el nuestro, en países pobres o en desarrollo? ¿La población está bien atendida en materia de salud mental o qué está recomendando? Porque pues también hay que hablar del presupuesto. Fíjese lo que tenemos en nuestra región de las Américas, ¿no? Ya teníamos previamente a la pandemia una brecha muy seria de servicios. Imagínense, los datos que nosotros tenemos es que alrededor de solamente el 3% del presupuesto de la salud va para salud mental, de nuestros ministerios de salud en el continente. Y de ese 3%, la mitad, cerca del 50%, para hospitales psiquiátricos y no para la atención en el primer nivel de atención, ¿no? Es lo decir, que llaman comunidades. Comunidades, a los centros de salud que están cercanos a la población, que tienen que tener una capacidad para atender esos temas de salud mental. Entonces, ahí hay una brecha importante previo a la pandemia que se ha profundizado. En algunas de las encuestas que nosotros hemos hecho alrededor de la pandemia, vemos que uno de los servicios que más han sufrido con el tema de la pandemia, es decir, cuando hubo la reconversión de servicios para poder atender a los enfermos de COVID-19, los que más sufrieron fueron los servicios de salud mental, es decir, disminuyendo los servicios a lo largo de la pandemia. ¿Qué recomienda o qué está recomendando una vez que ha visto este escenario la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, me dice el 50% del presupuesto, que de suyo es poco, se va a los hospitales psiquiátricos. En la estrategia, en un plan maestro del que habla la OMS, ¿qué está recomendando a los gobiernos? ¿A quiénes además les recomienda? Mire, hay algunas cosas muy interesantes que han pasado en México que creo que vale la pena resaltar. Hubo una reforma a la Ley General de Salud en temas de salud mental que saldó una deuda de largo tiempo. En el año 90 ya tuvimos nosotros una declaración de Caracas, la que se llamó Declaración de Caracas, donde se planteaba la necesidad de cambiar totalmente la perspectiva de hospitales psiquiátricos a los centros de primer nivel de atención, ¿no? Y esta reforma en México planteó eso, que no significa cerrar los hospitales psiquiátricos, ni mucho menos como se ha hablado, pero sí ponerle la capacidad de atención al primer nivel. Y entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones fundamentales es que podamos tener al personal del primer nivel de atención, no solamente médicos, pero el equipo de salud formado para poder atender estos temas de salud mental, que pueden atenderse en más del 80% en ese primer nivel sin necesidad de referir a un hospital o a un psiquiatra. Claro. Por dos razones. Una, porque se puede atender con calidad si es que hay una formación adecuada, y ahí nosotros estamos en un esfuerzo aquí con la Secretaría de Salud para formar a todo el personal del primer nivel con lo que llamamos la guía nuestra de MHGAP, que es una formación específica para atención a la salud. Y eso justo le iba a preguntar, me dices, es lo que está haciendo en este momento la OMS con el gobierno mexicano en materia de políticas públicas. Un último comentario, doctor. La sociedad civil, los ciudadanos, las instituciones privadas, ¿tenemos que poner mucha atención en este tema? Definitivamente. El problema de la salud mental es un problema de toda la población, de todas las sociedades. Si queremos abordar apropiadamente y de manera integral, tiene que haber una perspectiva de trabajo para todos los sectores de la población. Mire, uno de los principales problemas que tenemos para que la gente acceda, aparte de estos problemas que hablamos de la deficiencia de personal, en fin, es la estigmatización de la salud mental, ¿no? Y entonces, si estamos estigmatizando los problemas de salud mental, que además en las cifras que estamos viendo ahora con pandemia, estamos hablando de que pueden afectar hasta cerca del 30% de la población en su conjunto. Estamos hablando de un problema social enorme, ¿no? Y además estigmatizado. Entonces, la estigmatización impide que la gente llegue apropiadamente a tener una atención de calidad cuando necesita y sin que se agrave los problemas. Y para trabajar la estigmatización necesitamos que todo el mundo esté involucrado. Y uno de los sectores realmente, y ahí el apelo a ustedes, ¿no? Como medios de comunicación social, porque son ustedes los que están generando ahí lo que es lo colectivo, el pensamiento colectivo. Entonces, apoyar en ese sentido para la no estigmatización de los temas de salud mental, para la búsqueda temprana apropiada y para el trabajo colectivo comunitario.
las familias tienen un rol fundamental. Las familias pueden ser un factor muy protector de la salud mental o puede ser un factor de riesgo dependiendo de cómo estén las condiciones. Claro. Pues un desafío, sin duda, pero pues qué bueno que la OMS está participando no solamente con el gobierno de México, sino lo hace en toda la región de las Américas. Doctor Miguel Malo, muchas gracias por estar en Ruta ADN 40. Un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Vamos ahora a un recorrido por las redes sociales para ver qué dicen sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias. Hoy un tema muy importante, el de la salud mental, y ya no lo comenté con el doctor, pero por ejemplo el suicidio es un grave problema en México. Sí, la verdad es que es un problema que vemos con mucha preocupación. Te voy a decir que en el documento de estadísticas de defunciones registradas en México que realiza el INEGI, en el rango de edad de 15 a 24 años, el suicidio es la tercera razón de muerte, causa de muerte. La primera es por agresiones, la segunda por accidentes y la tercera por suicidio. Y somos un país de muchos jóvenes. Entonces, entre 15 y 24 años sí vemos con mucha preocupación que la gente recurre al suicidio desafortunadamente. En personas de mayores edades, pues como vimos en un programa anterior, las causas de muerte son por enfermedades de obesidad y tal, pero entre la gente joven desafortunadamente es el suicidio. Y también te quiero decir, este tema es tan difícil porque hay mucho desconocimiento de las causas, pero también de lo que realmente está sucediendo. A veces la gente cree que solamente está triste, pero hay muchos trastornos sobre la salud mental. Hay trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, hay trastornos por uso de sustancias, trastornos de déficit de atención o de hiperactividad y que muchas veces no puedes identificar que lo estás sufriendo o que alguien lo está sufriendo, ¿no? Tienes trastornos del sueño, la gente duerme muy mal o duerme muy poco, trastornos bipolares y también esquizofrenia. Pero hablaba el doctor del estigma, porque además está mal y entonces es una persona que está mal de la cabeza y que, ¿sabes? Hay toda una estigmatización y ves mal a las personas que tienen trastornos mentales, que además, que ese es el punto que decía el doctor Miguel Malo, no hay acceso suficiente, todo se concentra en, ya cuando están en una etapa tardía, mándalos al hospital psiquiátrico y la atención de primer nivel, la que tienes que tener a la mano para atender a tu familia, a ti mismo, a veces a ti misma. Claro, y cómo identificar que te está sucediendo algo, que le está sucediendo a alguien cercano. Y además creo que hay poca especialidad y es fácil a veces que acuda la gente a un centro de salud y les receten algo que ni siquiera tiene que ver con lo que realmente les está sucediendo. Muchas veces pues se requieren estudios de sangre para saber qué te falta en el cuerpo y qué está afectando tu cerebro. Aquí es importante la guía de organizaciones como la OMS, que tienen un plan maestro muy estudiado y pues si se atienen a él los gobiernos, la sociedad, las instituciones, va a tomar un tiempo largo todavía. No olvides que hablaba del 30% de la población que ya tiene, estamos hablando de cuántos millones en México y en el mundo, ¿no? Sí, claro, y además, como bien dijo el doctor Malo, pues después de la pandemia además causó mucha ansiedad, causó mucha depresión, la amenaza de la enfermedad, etcétera. Pero pues hay que acudir a los hospitales, llamar por teléfono, atenderse porque no necesariamente es el mismo trastorno en todos. Pues sí, ojalá haya conciencia sobre esto y acciones, sobre todo. Georgina Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.